Dominicana, de los 48.070 kilómetros cuadrados que tiene todo el territorio nacional. Y por supuesto, aquellos que nos sintonizan allí en los mares a través de nuestra página web, vegatv.com. A partir de este momento está usted en contacto directo con su espacio de cada sábado. A esta hora, cultura y sociedad. Y en la noche de hoy tenemos un programa bastante interesante, pues tenemos una gratísima presencia aquí de un gran amigo nuestro, que además de ello ha ejercido durante mucho tiempo el periodismo y además es un destacado escritor y ensayista dominicano de Santiago de los Caballeros, que hará de seguro recordar grandes momentos de la historia dominicana, de ayer y de hoy. Debo de empezar diciendo que durante el transcurso de los días de ayer, hoy y de mañana está teniendo lugar en la ciudad de Sosúa, Puerto Plata, el tercer Congreso Internacional de Escritores. Y debo dar las gracias por la invitación que me hiciera Yaniri Espinal, que es de las organizadoras del evento, pero lamentablemente por compromisos que hemos tenido durante estos días, el día de hoy para mí ha sido bastante ajetreado, por cierto, pues no hemos podido acudir a ese importante evento que se está llevando a cabo en Sosúa, Puerto Plata. De todas maneras, les deseo el mayor de los éxitos posibles y si tienen alguna nota periodística o algún resumen del evento, por favor me lo pueden hacer llegar a mi correo electrónico a través de Yaniris Espinal. Por otro lado también en la ciudad de Nueva York el próximo sábado 27 se va a dar un conversatorio sobre la República de Duarte, donde el Instituto Duartiano, que me ha hecho llegar la invitación y también está organizando ese evento, Alianza País, pues tienen esa actividad en San Nicolás, esquina 187, en el segundo piso, allá en Manhattan, ¿no? Y en el mismo, específicamente en la 1545 de San Nicolás Avenue, esquina calle 187, segundo piso. El panel de este seminario está conformado o estará conformado por los prestigiosos historiadores dominicanos, el licenciado Erasmi Cruz, el doctor José C. Novas, gran amigo nuestro, y el doctor Pedro Morillo. Dice que el evento es parte de los esfuerzos de Alianza País para elevar la conciencia histórica de la comunidad dominicana en los Estados Unidos de Norteamérica y además empezar así el contexto, dentro del contexto de la celebración del bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Dice la nota que me hace llegar el Instituto Duartiano en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Para más información, usted puede llamar al 646-250-2625, que es el teléfono que aquí aparece que me están enviando. De todas maneras, le debo decir que precisamente yo llego a la ciudad de Nueva York exactamente el mismo sábado y en horas de la tarde, cuando ya ese evento ya habrá comenzado. Por otro lado también, debo de transmitir las gracias a la sección cultural de la Embajada de España en nuestro país, a través de mi buena amiga Lucy Mercado, por la invitación que nos hicieran a los eventos que se estuvieron llevando a cabo el pasado lunes en la ciudad de Santo Domingo, ¿no? Donde hubo la participación de un destacado historiador español, hablando precisamente de la historia de América Latina a partir del año de 1802, o a raíz del año de 1802. Ese evento se llevó a cabo en la Casa de España el pasado lunes, en horas de la noche, en la ciudad de Santo Domingo. Y por otro lado también debo de dar acuse de recibo de la invitación que me está haciendo la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en una actividad que ellos tienen dentro del marco de la celebración de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 6 de noviembre de este año. Es una actividad que se denomina el debate presidencial en los Estados Unidos de América. Es una actividad que será el martes 23 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón Octagonal de la Biblioteca de la Universidad Católica de Santo Domingo. Y me hace llegar la invitación con saludos afectuosos, dice la doctora Lucy Arraya. Y que para más información puede llamar al 809-935-0336. De todas maneras,
pienso estar allá en esa actividad que organiza la Embajada de los Estados Unidos de América para el debate de las elecciones presidenciales que tiene como tema la política exterior. De manera pues que las gracias a la Embajada norteamericana en el país y a la buena amiga Lucy Arraya. Por otro lado también debo dar acuse de recibo de una invitación que me hiciera el director del Museo Conde de Mirasol en la isla de Vieques, Puerto Rico, nuestro buen amigo Robert Rabin, que es una actividad sobre la historia de Vieques precisamente, la historia de la isla de Vieques, una isla contigua que pertenece a Puerto Rico y donde nosotros tenemos muy buenas relaciones de amistad precisamente porque hemos participado en algunos de los encuentros que se han organizado allá sobre la historia dominicana en estos casos. Lamentablemente no voy a poder estar tampoco. Ese evento se va a llevar a cabo en el próximo mes de noviembre y a Robert le quiero informar que si tiene alguna nota cuando se celebre el evento nos la puede hacer llegar, que por aquí por el programa también le daremos cabida y le deseo de paso el mayor de los éxitos posibles. Por otro lado también el Teatro Las Máscaras en Santo Domingo está presentando la obra El Resbalón de Julieta. Es una obra teatral, ¿no?, que se está llevando a cabo en la ciudad de Santo Domingo. Agradezco sinceramente a Elizabeth Ovalle y a nuestra buena amiga Carla Hatton las atenciones que han tenido para la invitación de mi persona a la realización de esta obra. Y por otro lado también debo de felicitar sinceramente a mi buenísimo amiguito allá en la ciudad de Perth Amboy, en la ciudad de Nueva Jersey, en el estado de Nueva Jersey, mi amigo Donovan, en la familia Valera Coronado, ¿no verdad? Donovan, que lo cumpla muy bien. Y lo tiene ahí, señor director, las felicidades a Donovan, que le tiene el programa. También está de cumpleaños el próximo 22, el buen amigo José Raúl Madera Oropesa, hijo de nuestro gran amigo y quien estará aquí en la entrevista en el programa del día de hoy, José Francisco Madera, subdirector del periódico Voz Diaria. También debo de extender mis felicitaciones a los buenos amigos que nos siguen a través de este espacio cada sábado, sobre todo a los amigos del Ensueño en Facebook. Han creado una página y así la han denominado y dicho sea de paso, ahí están grandes amigos de infancia nuestros como José Augusto Peña Montesino, nuestro buen amigo Ramón Colón, y en Nueva York a mi buena amiga Estela Hernández y su hermano Nelson, y a todos aquellos que nos sintonizan a través de cada sábado en este espacio Cultura y Sociedad. De manera pues que a todos ellos mis más cordiales y sinceras felicitaciones. Vamos a una brevísima pausa comercial y cuando retornemos, pues, vamos a la primera entrevista que tenemos en la noche de hoy con el licenciado José Francisco Madera, subdirector del periódico Voz Diaria, periodista y escritor y con una gran cantidad de obras que ha publicado y de las cuales nosotros vamos a comentar junto con él. Adelante, señor director. Hola, y aquí estamos de vuelta con su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad. Y la frase duartiana del día de hoy es: trabajemos, trabajemos sin descansar. No hay que perder la fe en Dios, en la justicia de nuestra causa y en nuestros propios brazos. Juan Pablo Duarte. Y les recuerdo que el próximo día 26, 27 y 28 de octubre de este año, es decir, el próximo fin de semana, estará llevando a cabo el Convivio Nacional de Maestros y de Maestras, cuyo tema es precisamente el pensamiento político de Juan Pablo Duarte. Eso es a raíz de el bicentenario de Juan Pablo Duarte, en Barceló Hotel and Resort de Punta Cana. Aquí en la ciudad de La Vega organiza la licenciada Amparo Custodio.
Señor José Francisco Madera, buenas noches, ¿cómo se siente? Buenas noches. La más cordial bienvenida a este su espacio Cultura y Sociedad. Estando por la ciudad olímpica, una ciudad de cultura, de inicio de lo que fue el desarrollo de lo que hoy es la República Dominicana, la isla de Santo Domingo, el continente americano, es muy grato estar en La Vega. Gracias. Tú sabes que a propósito de que tú dices el continente americano, yo escribí un artículo, bueno, que he estado publicando en Voz Diaria desde el viernes pasado, salió ayer precisamente, y es sobre el norteamericano que construyó el puente de Gurabito. Y eso trae una polémica con relación a lo que es Norteamérica, si es norteamericano, si es americano, en fin, por el asunto del gentilicio. Y me han escrito varios correos desde incluso España, donde se ha puesto de manifiesto el asunto de que no si debe ser. Todos somos americanos. Efectivamente. Porque somos de América. Eso dice el buen amigo y miembro de la Real Sociedad de Historiadores, Luis Armando Cordero, en una de las intervenciones que tuvo en la discusión que esto ha originado. Pero La Vega es parte de la cuna del desarrollo del continente americano. Así es, así es. Porque en los primeros años de la colonización y del descubrimiento, La Vega fue el puntal del desarrollo económico basado o protegido por la religión. Así es. Que incluso yo mantengo la tesis de que Cristóbal Colón en su testamento insinúa su deseo de que sus restos descansen en La Vega, pero específicamente en el Santo Cerro. En el Santo Cerro. Si analizas bien el testamento de Cristóbal Colón, puedes encontrar ese deseo del gran almirante por la batalla del Santo Cerro de marzo de 1900. Pero ese es otro debate sobre los restos de Colón. Pero de eso no es que vamos a hablar. Madera, tú eres un periodista de larga data y ha hecho carrera periodística aquí en el país, sobre todo en la ciudad de Santiago donde radicas, ¿no? Mi ciudad. ¿Cómo surge en ti la vocación de periodista y de escritor también? Porque tú dices que todo periodista es escritor, y es cierto, pero no todo escritor es periodista. Sí, y ahora mismo tú tienes que todo periodista es comunicador, pero no todo comunicador es periodista. Exacto. Porque hay muchos comunicadores que a veces van y dicen que son periodistas, pero apenas son comentaristas de acontecimientos. Es así, es así. Yo inicié el periodismo en verano de 1974. La chispa, lo que me impulsó fue el deseo de exponer la verdad, porque entendía que en el periodismo de entonces no se estaba exponiendo la veracidad de los acontecimientos. Y en una época difícil, el régimen de los 12 años. Difícil de los 12 años, donde los jóvenes éramos termocefálicos, ¿verdad? Éramos protagonistas de muchos de los acontecimientos en contra. Termocefálico en el asunto de la temperatura caliente, ¿no, verdad? La cabeza caliente, ¿verdad? Entonces yo, que participaba de muchos de los acontecimientos de esa época a nivel político, de 1968, no me sentía satisfecho y eso me llevó, ¿verdad?, a inclinarme hacia el periodismo. Fui de los fundadores del PLD en Santiago y una de las cosas de la mística del partido era servir al partido para servir al pueblo. Pero yo entonces ya hoy no estás en el PLD. Yo abandoné el PLD porque en aquel entonces le hice una entrevista a Ambioris Díaz, el secretario general del PRD. Lo conozco. Y entonces en el organismo me prohibieron y me plantearon que para yo entrevistar a un político que no fuera del PLD, necesitaba el permiso de los organismos. La autorización. Y dije, no se puede entonces ser periodista, ¿verdad? Buscando la verdad y estar tan mediatizado. Eso pero es así. Inicié el periodismo así. ¿Y tu faceta de escritor, de obras? ¿Cuándo inicia? Bueno, ¿Cuándo inicia tu primera publicación? El asunto es que, como te decía, todo periodista realmente es un escritor, porque los periodistas de hecho nos convertimos en autores de fuente primaria de la historia. Hacemos esos reportes. Pero ¿qué ocurre? Que en una ocasión yo comencé a participar de los concursos de ensayo del Colegio Dominicano de Periodistas
¿verdad? Y comencé a ganarlos. Son transparentes los concursos aquí en el país. Sí, pero tú sabes que todo es subjetivo cuando se valoran los trabajos escritos, hay mucha subjetividad. Así es. Pero los miembros de jurados encontraban que mis trabajos eran de los mejores y me premiaban. Entonces, en una ocasión me puse a hacer una investigación para asesorar a una sobrina que estaba elaborando una tesis que tenía que ver con el aspecto de la historia dominicana, ¿verdad? Entonces, cuando comencé a indagar y a buscar, me encontré con cosas sabrosas de nuestra historia. Y así entonces me decidí, al ver cosas sabrosas de nuestra historia, sobre todo la historia de Santiago, entonces me decidí a escribir lo que en principio le llamaba Orígenes del Presente, pero que cuando terminé decidí darle el nombre de Pasado Pesado, que fue mi primer libro. Porque cuando tú comparas lo que ocurría hace 500 años a lo que ocurre ahora, te das cuenta que la República Dominicana ha avanzado poco. Oh, sí. Los mismos problemas que teníamos hace 500 años. Nos descubrieron los españoles con hoja y ahora nos siguen descubriendo con ropa. Es que no hemos avanzado gran cosa. En el pasado, en esa época de la conquista, los primeros años de la conquista, y mi primer libro arranca con el escenario de 1509 hasta 1521, ¿verdad? Y ahí tenemos protesta por el aumento de los precios de los artículos, la extorsión, el tráfico de influencia, la pugna, los fraudes electorales, porque Santiago fue escenario del primer fraude electoral del continente, de América. Explique esa historia, por favor. Brevemente. Bueno, brevemente, es decir, había una situación de que Santiago políticamente estaba por debajo de La Vega. El alcalde de La Vega era superior al alcalde de Santiago. ¿Estamos hablando de qué época exactamente? 1509, 1510, 1500. Todavía en esa época. Estamos hablando de la época de Obando. Sí, tanto de Obando como de Diego Colón, de ¿verdad? Y los demás que siguieron. Correcto. Entonces el alcalde de Santiago estaba preso porque había golpeado a 2 indios que habían muerto. Y el rey de España había ordenado buen trato. O sea, tú piensas que toda la idiosincrasia que tenemos como pueblo dominicano tiene su origen en los españoles. En los genes nuestros que nos llevan a veces esa mezcla genética, porque cuando tú tomas el asunto de los aborígenes nuestros, que le llamamos los indios, pero los aborígenes, que eran también de conductas diferentes según fuera, porque no era lo mismo la gente de Guacanagarí que la gente de Maguá, de aquí, ¿verdad? De Guarioné, que la gente de Caonabo, Agaragua. Es decir, había una forma diferente de ser. Correcto. Y los dominicanos nos hemos desarrollado en una mezcla étnica enorme, donde de las cosas que se discute y se habla es de cuál es la identidad del dominicano. Y yo siempre digo, lo propio, la característica del dominicano es la variedad de nuestra identidad. Bueno, somos muy variados. Mira, eso es tan así que muchos europeos que por primera vez vienen al país quedan impactados por ese fenómeno que nosotros en un estudio antropológico, e incluso anglosajones también. En un análisis antropológico de pronto tú te encuentras con que desde que tú despiertas, a lo mejor con un teléfono americano es lo que te despierta, enciendes una televisión para ver un canal local, pero tal vez la televisión sea china o japonesa, ¿verdad? Y luego que te vas a tomar el café árabe, con una azúcar que antes era dominicana y que ahora es brasileña. O sea, una mezcla, desde que uno se levanta hasta que ya va a dormir, hay una representación de todas las culturas del mundo. Sea por el calzado, por la ropa, por el lapicero, por lo que tú comes, por lo que tú escribes, por lo que tú lees. Es decir, todo es una mezcla. Correcto. Y esa variedad es propia dominicana. En la época actual, llegando a los tiempos actuales, ¿tú crees que hay libertad de prensa aquí en el país ahora mismo? Bueno, yo te diría que más que libertad de prensa, existe libertad de prensa y existe libertinaje. ¿Y cuál es el libertinaje? Un exceso en las libertades, donde aquí cualquiera se engancha o dice ser periodista. Hay una gran cantidad de programas interactivos, se violan las leyes
que tienen que ver con la expresión, la libertad de expresión y difusión difusión del pensamiento, porque se ha confundido y muchos creen que el derecho a expresión es que yo pueda acabar contigo. Incluso, acabar con tu decirte de eso que tú dices, programas que tienen gran rating ahora, que lo han alcanzado en base a ese tipo de fenómenos. Pero que además de eso, hay una gran cantidad de canales de televisión, de estaciones de radio, y que son manejadas o que le abren las puertas a cualquiera que pague, y a veces tú sintonizas emisoras de radio y oyes una rastrería tremenda, y a veces te van algunos y aparecen unos programas que no se ciñen. Entonces hay un libertinaje también, y por eso es que nosotros en el Colegio Dominicano de Periodistas venimos abogando por una modificación que tendría necesariamente que hacerse también a la Constitución, porque la Constitución de la República impulsó la cualquierización de la profesión del periodista. Eso es así. O sea, que cualquiera se engancha a periodista. Entonces, aquellos jóvenes que estudian, que se han ido a las universidades, que anhelan, las personas que queremos y entendemos que hay que tener como mística la protección de la sociedad, estamos en los medios compitiendo con otros que ganan más que nosotros, y cuya misión es proteger honras que no deben ser protegidas. Pero mira, eso no pasa con el periodismo, eso pasa con la ingeniería también. Que maestros de la construcción agarran aquí y cogen todas las obras vida y por pero cuando hay seriedad en las oficinas de planeamiento urbano, en los ayuntamientos, se controla y se persiguen las construcciones ilegales, y el CODIA defiende un poco. Pero tú sabes, y te obligan a veces que un edificio tenga un plano que sea firmado por lo menos por un ingeniero. Pero tú sabes en qué sociedad vivimos. No, bueno, la sociedad del dinero de aquel entonces que te decía, desde un principio, ¿verdad?, que en nuestra historia, en esa historia de Santiago, que yo insisto que muchos la desconocen, que es la génesis, donde se produjo el primer fraude electoral como consecuencia del enfrentamiento de los primeros partidos políticos del continente, los servidores del rey y los de servidores del rey. Y la protagonista de ese pasado pesado, de esa obra, o los protagonistas fue Antonio Flores, el alcalde de La Vega, que se llevó a Ana de la Ribera y la designaron en Cumaná, a Antonio Flores como alcalde de Cumaná, primera ciudad en tierra firme. Pero Ana de la Ribera era un cuero que, estando presa en la prisión, se acostó con un abogado, miembro de la Real Audiencia, para que la perdonaran, ¿verdad? Y después se fue con Antonio Flores. Pero después que le dieron 100 latigazos montados en un burro por las calles de la ciudad. Y la pasearon. La pasearon, que era un castigo que se usaba en ese entonces. Sí. Háblanos de tus libros, Madero. Bueno, te he estado hablando del pasado pesado. Que ¿Lo tiene ahí, señor director? Los libros de José Francisco Madera. Tú tienes uno sobre Enrique Blanco. Sí, pero antes del de Enrique Blanco, el segundo libro es interesantísimo, porque es prácticamente la historia de antes, durante y después de la crucifixión de Jesús, estableciendo que los apóstoles, la mayoría eran primos de Jesús, aclarando el misterio de las Marías, la crucifixión de Cristo, que fue a la edad de 40 años, no de 33, la crucifixión de San José, que a la edad de 40 años y no a la de 33. Como San José, que fue crucificado mucho antes de que crucificaran a Cristo, encabezando y liderando una rebelión. O sea, que hubo una crucifixión antes de la de Jesucristo. Sí, muchas crucifixiones, porque era el estilo romano. Era el estilo. Los romanos tenían dos estilos fundamentales de matar. Cuando eran extranjeros, los crucificaban. Si eran romanos, pues podían decapitarlos, pero también le daban opción a que se envenenaran a sí mismos. Si ellos se mataban, tenían derecho a un funeral y a que se respetara su voluntad. De lo contrario, los decapitaban. San Pablo, demostró que era romano. El apóstol Pablo. Y Pablo fue decapitado, ¿verdad? Pedro fue crucificado, igual porque eran judíos, igual que Jesús. Entonces, eso es mi segundo libro, que es interesantísimo porque establece incluso, y esta mañana en un programa el padre Hilario hablaba de que el cristianismo no es... ¿Sabes que el padre Hilario todo va para Perth Amboy, la ciudad que estaba mencionando al inicio del programa? Sí, y a propósito, él va para el asunto de las celebraciones que hacen allá sobre la Virgen de la Altagracia. Bueno. De manera que un saludo afectuoso. Hilario, hay un amigo tuyo que te voy a decir el nombre después, que te está mandando correo a través de mi correo electrónico
porque tú no le respondes lo de él y te ve en el YouTube, en la entrevista que te hicimos. De manera pues que mis saludos y felicitaciones para ti. Pues bien, entonces el padre planteaba, porque a nosotros nos llegó la religión católica, Hilario planteaba una posición alienante. Cuando nos llegó el cristianismo era de que si te dan por el lado izquierdo te pone a la derecha y te deja dar. No tomaban en cuenta que Jesucristo, cuando se metió al templo, fue una verdadera protesta, una revolución que hizo ahí. ¿Verdad? Jesucristo. Pero a la de 40 años, no. Bueno, esa es mi posición. Oh, esa es una posición tuya. Y por los cálculos que están en la historia, en todas esas cosas. Pero, ¿qué ocurre? Hay dos capítulos importantes en la historia, sobre todo de Israel, la rebelión de Masada, que fue una rebelión de los cristianos, que se rebelaron en contra de Roma y que duraron más de 2 años en Masada, que era un palacio que había construido el rey Herodes el Grande, ¿verdad? Y ahí se descubrió monedas con la cruz, que era el dinero que usaban los cristianos, y fue una rebelión contra Roma. Pero el gran fuego de Roma, que siempre se le atribuye a Nerón, fue una de las grandes y la primera protesta de los cristianos, impulsada y dirigida por San Pablo, en contra de la prisión injusta de San Pedro. Y eso fue el fuego de Roma, del cual Nerón, como no quería saber de los cristianos y fueron los considerados responsables de eso, entonces se tomaban a los cristianos y los crucificaban y luego le ponían resinas y alumbraban las estrechas calles de Roma con los cristianos, como venganza por la protesta del gran fuego de Roma que quemó el 70% de ¿Existía el Coliseo Romano en ese entonces? Sí. Tú sabes que el Coliseo Romano es el lugar del mundo más visitado actualmente. Pero había un descontento de los ciudadanos romanos que eran sanguinarios, tenían un descontento contra Nerón, porque Nerón suspendió los pleitos sangrientos. Lo de Nerón eran los juegos florales y esas cosas, ¿verdad? Era más poeta. Sí, pero... ¿Tú crees que era más poeta que salvaje, Nerón? Bueno. ¿O eran las dos cosas a la vez? Era una época, ¿verdad?, donde entendían que matar a una gente para los romanos, cualquier extranjero, los romanos no era. El tercer libro sí es El Negro Blanco. Narra... Nos está colocando, señor director, los libros del licenciado Madera, por favor. Ahí está. La vida de esa leyenda que es Enrique Blanco. En Santiago de los Caballeros. Bueno, Enrique Blanco nació y su familia en Monte Adentro, ¿verdad? Ahí entre el Licey, y ahí era que se estableció su familia. Pero él participó, aparte de los acontecimientos, cuando él se enganchó al ejército, que fue en 2 ocasiones, ¿verdad? Que en la época en la capital, pero sus actividades fue Santiago, Licey, Tamboril, Moca, Gaspar Hernández, ¿verdad? Puerto Plata, en esa zona, toda la loma. Entonces fue un libro recopilando los testimonios de la familia, sobre todo el libro dedicado a don Marino Blanco, César Marino Blanco Vázquez, que falleció, un sobrino de él. Sobrino. Sí, un pariente de él, que es su papá, porque la dictadura de Trujillo, para obligar a Enrique Blanco a entregarse, que no se entregó, entonces mató al papá, le mató 3 hermanos y metieron presos a 22 parientes, habían detenidos cuando ya Enrique Blanco se suicida. Y en este libro de Enrique Blanco, pues además de los testimonios de don Marino, los testimonios de un guardia que se enganchó con él y que lo persiguió y que sepultó su cadáver en el ingenio, ¿verdad? Que está depositado en el ingenio de Santiago. Sí. Entonces ¿Su cadáver está ahí? No. Enrique Blanco lo sepultaron, después que lo pasearon por las calles de Moca y lo pasearon por las calles de Santiago, lo sepultaron en el ingenio porque había muchos de apellidos blancos y era una de las zonas donde él se refugiaba mucho, y lo enterraron en el medio del camino para que todos pasaran y lo pisotearan. ¿Y cuál es la contribución de la historiografía sobre Enrique Blanco? Bueno, ahí yo presento al Enrique Blanco tal como fue. Para muchos entienden que Enrique Blanco fue un revolucionario antitrujillista, ¿verdad? Y que fue el primer rebelde. Y lo presentan como un héroe. Enrique Blanco sencillamente fue un rebelde que le gustaba el trago,
le gustaba la brujería, y era en contra de los traidores. El que lo traicionaba o intentaba traicionarlo, lo liquidaba. O sea, era sanguinario en ese sentido, que era quizás parte de la época, en su forma de ser. Es decir, y el libro presenta al Enrique Blanco tal como fue. Es decir, no como el héroe revolucionario, que es cierto que él se rebeló contra la dictadura, pero más que contra la dictadura, él era un guardia perseguido porque Trujillo defendía mucho lo que era la disciplina militar, y que un guardia le desertara y se llevara el arma y que le matara gente y que no se entregara y que no lo pudieran atrapar, era un desafío a Trujillo, que se sentía que estaba puesto en mojiganga, y por eso ofertaba $500 de recompensa más un arma de fuego. En ese entonces. Sí. Y Enrique Blanco finalmente, como la familia, unos habían, ya le habían matado el papá, hermanos, estaban presos 23, que uno de los testimonios en ese libro está recogido, el testimonio de Masú, que falleció y que era una de esas mujeres que estuvo detenida en Santiago para obligar a Enrique Blanco a entregarse. Pero eso es, presentar a Enrique Blanco tal como fue, no como el héroe, ¿verdad? Pero tampoco el delincuente, porque se hizo mucho la versión de que él mataba o que él robaba. No, él pedía, y se hizo una costumbre en todos estos pueblos de Operación de Enrique Blanco, que le dejaban un plato de comida en horas de la noche en la casa. Sí. A él. Sí, para que si él pasara tuviera que comer. Pero también el ejército hizo de costumbre que todos los agricultores en toda la zona, después de las 3 o las 4 de la tarde, cuando llegaban del conuco, tenían que salir a buscar a Enrique Blanco. Ya. Y a veces se pechaban con él, pero Nada más. era rogando por no encontrarse con él. Háblame de tu libro A Mi Manera, escritos a mi manera. Bueno, Tú ese sabes que ya hay un es, programa que se llama así, A Mi Manera, precisamente. ese es el último, el último de los libros que estoy produciendo. Nunca se Pero- dice, un escritor pero nunca eso dice era- el último, el más reciente. Yo me puse a escribir lo que yo decía que era cuentos, pero ustedes los escritores siempre tienen una disputa, ¿verdad? Subjetiva. Una de decir que controversia. esto es o esto no es. Una controversia. Entonces, con la amiga Carmen Pérez Valerio, estaba en eso, que ella me decía, pero tienen que ser cuentos. Carmen Rita Porque Pérez si no Valerio. son cuentos, Carmen Pérez Valerio, Ajá. digo, si no son cuentos, entonces no son cuentos. Y yo dije, entonces voy a resolver esto. No, como es algo subjetivo, tú definir si es un cuento, una anécdota, un chiste, una cosa. Digo, entonces yo prefiero decir, escritos a mi manera. Ya yo dejo en libertad, tiene cuestiones diferentes, ¿verdad? Ese pequeño libro, porque además de escritos que pudieran ser cuentos, anécdotas, yo dejo en libertad al lector a que decida qué son. ¿Qué es lo que más anhela José Madera de escritor? Bueno, tú sabes que ojalá ser al estilo Euclides Gutiérrez Félix. Euclides Gutiérrez. ¿Tú quieres? Sí, No. conseguir que los ministerios me compren libros a 2,000 pero ven pesos acá. y que Por me hacia- compren por hacia- 500 y 1,000 libros Por hacia de un golpe. Por hacia cualquiera. Bueno, Madera. por eso, así cualquiera tiene 400 Así- millones de pesos. Así a cualquiera, Madera. ¿Verdad? Porque Cómprame, imagínate cómprame los 2,000 de mis libros que libros. acabo de imprimir. Oye, por así a No, en cualquiera. este caso no son 2,000, porque yo... No, pero yo digo en el por caso ejemplo, de Euclides. de ¿no? mis libros yo Tira 2,000 tengo, y se lo compran me todo. quedan varios, a excepción del Negro Blanco, porque la historia de Enrique Blanco gustó mucho, y eso es edición agotada de 1,000 ejemplares. De los otros me quedan Pero ni muchos. siquiera yo puedo. Pero si yo el libro, en vez de venderlos a, ¿verdad?, a 300 pesos, lo vendo a 2,000 pesos, y tú me compras 500 libros del ministerio para distribuirlos, me das 1,000,000 de pesos, con 20 ministerios y 20 direcciones Son 20 departamentales, millones de ya pesos. yo voy a reunir 40 millones de pesos y puedo Así hacerme. es. O sea, que eso sería Bueno. mi deseo. No todos tenemos esa suerte. Madera, tú sabes que el tiempo en televisión es cortísimo. Tú más que nadie lo sabes porque tú has estado enrolado en estos medios. Un mensaje final al pueblo dominicano sobre todo. Bueno, no voy a decir paciencia, pero sí diría que hay que dejar la indiferencia. No se puede seguir indiferente ante los retos del país. Buscar la capacitación, la integración, ¿verdad? Ser comprensivo, pero no digamos seguir eso de que me dan por la izquierda y voy a poner la mejilla derecha.
sino sencillamente participar en búsqueda de la solución consciente y de imponer la honradez de todos los dominicanos, porque si no, no tenemos futuro y como diría Juan Pablo Duarte, la isla se hundirá. Así es. Bueno, Madera, contigo se pueden hablar indiscutiblemente muchos temas y durar muy buen rato hablando de varios temas, ¿no?, que son de muchísimo rigor y de mucha actualidad. Te doy las gracias por tu participación en este espacio Cultura y Sociedad. Las puertas de aquí están siempre abiertas para ti y te deseo el mayor de los éxitos en tu labor como periodista y también como escritor. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos televidentes, vamos a una breve pausa y cuando retornemos nuestra segunda entrevista de la noche con el licenciado otro José Rosario, quien ya está aquí con nosotros, presidente de la Sociedad de Escritores de aquí de La Vega. Adelante, señor director. De vuelta, amigos televidentes, con su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad. Y tenemos el gratísimo placer de presentar en esta ocasión, en nuestra segunda entrevista de la noche, a un gran amigo nuestro, un destacado profesor universitario y escritor vegano, actualmente presidente de la Sociedad de Escritores de La Vega. Es un tema que hemos tenido, José, que relegar, ¿no, verdad? Sí. Por las circunstancias. Pero como te sientes, tú sabes que este espacio también es tuyo y nos alegra mucho que esté acá con nosotros. José, tú sabes que en los próximos días, específicamente la semana que viene, el domingo próximo, de la semana que viene, 28 de octubre, se cumple un aniversario más de la fundación y creación de la Universidad de Santo Domingo en aquel entonces y a partir de los años 60, Universidad Autónoma de Santo Domingo, por el asunto del fuero, el llamado fuero universitario. ¿Cómo valoran los aportes de la UAS al país en todos estos años? Muy buenas noches, gracias Jesús Emilián por esta invitación a este espacio y por permitirme pues dirigirme a mi pueblo, La Vega, a la región, al país. Y fuera del país, los que nos siguen. Y fuera del país, no, ya la comunicación no tiene fronteras. Así es. Estamos en comunicación sin frontera. Con respecto a la UAS, pues sabes que soy de las nuevas generaciones en la Universidad Autónoma y voy a cumplir ya 14 años que ingresé a las aulas de la Universidad Autónoma. Y parece que fue ayer. Y parece que fue ayer. Me he sentido muy orgulloso por el humanismo que se vive en la universidad, por el compañerismo, por la solidaridad, por la empatía que tiene la universidad con las necesidades del país y por tanto de sus empleados y de sus profesores y de sus estudiantes. Pienso que la Universidad Autónoma es resultado de una dialéctica social, una dialéctica educativa, una dialéctica económica, porque es la población académica más grande que hay en el país a nivel superior. Sobrepasa los 150.000 estudiantes. Ahora sí, está casi por los 180.000 estudiantes, casi 180.000 estudiantes. O sea, somos más del 50% de la población universitaria nacional. Aunque ese más del 50% está atendido por menos de un 25% de la población de profesores a nivel superior, a nivel nacional. Pero los aportes de la Universidad Autónoma a nivel nacional han sido importantes en la democracia, han sido importantes en el desarrollo de la política, ha sido importante en la ascendencia de los jóvenes de bajos recursos en la economía, y a nivel profesional pues han hecho grandes aportes
en lo que es el saber, en lo que es la educación. Todos sabemos que el que más sacrificio hace para estudiar es el que más agradecido se siente por la ascensión social. ¿Cómo anda la UAS aquí en La Vega? Porque En hay una La extinción de Vega, UAS bueno, aquí. tú sabes que a partir del año 2000, que en el 2001 un servidor se integró a lo que fue el comité gestor para que la Universidad Autónoma fuera una realidad en la ciudad de La Vega, y durante 5 años pues fui testigo de ese grupo de veganos, donde podríamos nosotros referirnos a algunos de ellos como Cookie Medrano, un empresario Desaparecido inquieto. de tiempo, ¿no? Sí, Propietario de grandes medios de comunicación. sí, aquí en La don Vega. Hugo Estrella, Rubén de Lara, Arioto Montesano también. Fallecido recientemente. Fallecido. César Abreu, el ingeniero. Que sigue este César programa Abreu, como cada sábado. que nosotros no podemos olvidar ese grupo de hombres, también apoyado por lo que es la iglesia en La Vega, y lo que son los funcionarios públicos en La Vega, que también apoyaron. Agradecemos a todos los veganos, hasta los zapateros y los limpiabotas, son héroes para que la UAS Estuviera aquí en La Vega. José, a Eh, propósito de una pregunta, ¿es mejor la educación de ahora que la de ayer en la universidad? Es como te digo, como soy, o sea, un de las nuevas generaciones, pero lo de mejor es relativo. Es muy relativo porque los pueblos cambian, la sociedad cambia, la cultura cambian, las costumbres. Pero la esencia del estudiante y la esencia del profesor, ¿cómo tú la valoras ahora con relación al ayer? Bueno, la esencia Los estudiantes de hoy son el aprendizaje. es los lo que- estudiantes de hoy tienen más formación que los estudiantes de Bueno, ayer. entonces ahí vamos. Ujú. El aprendizaje está mucho más colmado de información hoy día, Hoy día. pero no es la información, sino la Y formación. te hago la pregunta, Entonces, óyeme bien, porque aquí un estudiante cree que porque asiste a una clase en la universidad, cree que el profesor tiene que pasarlo. A mí me ha pasado con Sí. estudiantes que no tienen, o que tienen, mejor dicho, un bajo rendimiento académico y creen que por el simple hecho de que asisten, pues tú tienes que pasarlo. Y Sí. ese no debe ser el Precisamente motivo. en una de mis cátedras hoy, en este día, esa fue una expresión. ¿Ah, Hay sí? estudiantes aquí, Ah, se lo pero expresé mira, a sí mismo. tú ves que estamos sintonizados. Así mismo se lo expresé. Aquí hay estudiantes que creen que con venir a esta clase van a pasar la materia. Así mismo. Pero a nivel así de formación e información, todo eso es relativo. Así es. La formación no es un problema de la universidad. La formación del universitario es un problema de la familia, es un problema de la sociedad, es un problema de la comunidad, de la cultura, de la costumbre, de las vanidades, de todo eso influye para la formación del individuo. Imagínate, cuando tú le hablas de las virtudes, de los 3 tipos de alma que planteó Platón, y su virtud de la prudencia, la templanza y la fortaleza, y no se entienden, porque hoy día los valores y las virtudes han decaído al suelo. Se han invertido. Sí. ¿Qué nos hace falta? Pero en la UAS, en La Vega, nos hace falta unidad en este momento. Pero Aquí como país. el centro, bueno, como país, ¿qué nos hace falta? Yo creo que de todo, Bueno. pero a ver qué tú piensas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo que hace falta es conciencia. Conciencia. Como filósofo me atrevería a analizar ese concepto para referirme a lo que es la conciencia, a los funcionarios públicos, a los políticos, a los dirigentes comunitarios, a los profesores, a los estudiantes, a los ciudadanos, a los padres de familia, a las madres, a los hijos. Aquí lo que está haciendo falta es conciencia. Y la conciencia va más relacionada con lo que es el sentido común que con lo que es un título universitario. Con la educación en sí, ¿no? La intrusión
no es tan importante como la formación que nosotros podemos tener en nuestra familia. Que tú enseñes a tus hijos a respetar el que está delante, no porque sea adinerado ni porque sea un universitario, sino porque es quien Dios puso delante para que tú le respetes. Es un ser humano. Es un ser humano. El padre no se ama como padre porque es bueno, ni porque es malo, porque es sabio, ni porque está equivocado, ni porque está en lo correcto. Es porque es mi papá que yo tengo que respetarlo. Exactamente. Y no hay respeto, no hay conciencia de la función de hijo, la función de padre, la función de maestro, la función de educando, de educador, la función de comunicador, como decía Madera. Así es. No es lo mismo comunicar que escribir. A quien le doy las gracias por el libro que nos ha obsequiado sobre Sí, Enrique Blanco. sí, ¿no? muy buena aportación. Pues, ¿qué nos hace falta? Pero me gustaría referirme si me da unos minutos, Sí, a cómo lo que no. nos hace falta en La Vega, en lo que es el Centro Universitario Regional. ¿Cómo no? Adelante, José. Estoy muy preocupado por la decadencia que ha tenido en los últimos años, ya después de 6 años de fundado. Y hoy día lo que nos hace falta en el centro de La Vega es unidad. Unidad. Hay una divagación, hay una Pero unidad en todos los estamentos en de la todos institución. los estamentos. Profesores, estudiantes, trabajadores, Sí, empleados. hace falta la unidad. Aquí ahora mismo ya se está abriendo la posibilidad de elecciones en el centro y te puedo presentar 4 o 5 aspirando a dirigir un centro. ¿Tú que lo aspiras? Sí. Ah, pero mira, tenemos que hacer un programa con tu candidatura. Un centro que lo y que si los tiene- demás quieren, pues también que vengan. Pero ¿no? yo aspiro con una condición. ¿Cuál? Y es que se unan los veganos todos y hagamos una sola tendencia, un solo candidato, sea yo, sea otro. Yo estoy dispuesto a apoyar a cualquiera que sea resultado del consenso. Bueno. Entonces hace falta, le aconsejo a todos los que los profesores, los maestros que en el CURBE quieren dirigir para cambiar la situación actual, que nos unamos. Que si no hay unión, no hay avance. Bueno, lamentablemente, José, hemos llegado a la parte final de esta entrevista contigo también, al igual que con Madera. Hay muchos temas que tocar y sobre todo que se nos han quedado sobre el tapete. Te invito para una próxima entrevista sobre el tema de tu candidatura como director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo aquí en La Vega. Para nosotros será un gran honor el que lo seas tú, pero ya en tu programa y tus planes de trabajo tú los expondrás aquí a todo el pueblo dominicano, específicamente al pueblo de La Vega. Te reitero las gracias, mi agradecimiento y gratitud por tu presencia y además las puertas de este espacio está de más decirte que están abiertas para ti. Y a ustedes, amables amigos televidentes, las gracias por sintonizarnos como cada sábado a esta hora en su espacio Cultura y Sociedad. Será pues hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Muy buenas noches. La mejor